Nadie esperaba nada de aquel niño callado que caminaba con la cabeza baja por los pasillos polvorientos de la escuela pública del barrio. Carlos tenía apenas 10 años, pero la vida ya le había enseñado que el mundo no siempre es justo. Su ropa estaba gastada, sus zapatos rotos, y sus manos tenían la dureza de quien ha pasado muchas dificultades. Sin embargo, dentro de él existía una esperanza silenciosa, una chispa que apenas comenzaba a brillar, aunque pocos lo notaban. Cada mañana, Carlos llegaba temprano, evitaba las miradas de sus compañeros y se sentaba en la última fila, tratando de pasar desapercibido. En el recreo, la mayoría de los niños jugaban en grupos, mientras él se quedaba solo, observando y soñando con un futuro diferente. Nadie imaginaba que ese niño tímido guardaba un corazón lleno de sueños grandes, ni que años después su nombre sería sinónimo de éxito y superación. Pero la escuela no era solo un lugar de sufrimiento para Carlos. Había una persona especial que había decidido ver más allá de la pobreza y el silencio. La maestra Marta, una mujer con una sonrisa cálida y ojos atentos, había empezado a notar algo distinto en aquel niño que parecía perdido. Ella no veía al niño que otros evitaban o ignoraban, sino a un joven con un potencial inmenso, capaz de cambiar su destino si alguien le daba una oportunidad. Marta había trabajado en esa escuela durante más de 20 años, y sabía que detrás de cada niño había una historia, una batalla interna que pocas veces se contaba. Ella decidió no rendirse con Carlos, porque recordó su propia juventud, llena de obstáculos y de momentos en que nadie creyó en ella. Por eso, decidió dedicarle tiempo extra después de clases, sentándose con él a revisar tareas, escuchando sus inquietudes, y sobre todo, alimentando su autoestima con palabras de aliento. Un día, mientras los demás niños jugaban afuera, Marta encontró a Carlos en la biblioteca, con un libro viejo entre las manos. Él miraba las páginas con curiosidad, pero parecía perdido, sin saber por dónde empezar. Marta se sentó a su lado y le preguntó qué quería hacer cuando creciera. Carlos bajó la mirada y, con voz tímida, respondió que quería tener un trabajo bueno y ayudar a su mamá. Marta sonrió y le dijo que podía lograr mucho más de lo que él imaginaba, que los sueños grandes empezaban con pequeños pasos y que ella estaría allí para ayudarlo a darlos. Esas palabras fueron como una luz en la oscuridad para Carlos, quien por primera vez sintió que alguien creía en él sin condiciones ni prejuicios. A partir de ese día, Carlos comenzó a asistir con más entusiasmo a la escuela. Se esforzaba más en las tareas, preguntaba cuando no entendía y escuchaba con atención cada consejo que Marta le daba. No fue un camino fácil. Las burlas de sus compañeros no desaparecieron, y las dificultades en su casa seguían presentes. Pero él tenía algo que no se puede comprar con dinero, la confianza que Marta había sembrado en su corazón. Cada semana, Marta lo acompañaba en su progreso. Celebraba sus pequeños logros, lo motivaba cuando cometía errores y le mostraba que el fracaso no era el fin, sino una oportunidad para aprender. Ella sabía que la educación no solo era transmitir conocimientos, sino crear seres humanos con fuerza para enfrentar la vida. Mientras el tiempo pasaba, Carlos empezó a soñar con cosas que parecían lejanas. Estudiar una carrera, viajar, construir una empresa. Su mente se llenaba de ideas y planes que antes parecían imposibles. Marta se convirtió en su guía, su apoyo, y en cierto modo, la primera persona que realmente le importaba y en la que podía confiar. La historia de Carlos no era solo la de un niño pobre en una escuela común. Era la historia de cómo una simple decisión de creer en alguien puede cambiar el curso de toda una vida. Marta no solo enseñó matemáticas o literatura, enseñó esperanza, dignidad y la importancia de no rendirse nunca. Carlos todavía no lo sabía, pero aquel vínculo silencioso con su maestra sería la base que lo sostendría cuando enfrentara los desafíos más grandes que la vida le presentaría. La niña que era ignorada por el mundo se estaba preparando para dar un salto que nadie esperaba, y todo gracias a la fe y el apoyo de una sola persona que se negó a olvidarlo. Los días en la escuela no fueron fáciles para Carlos. A pesar del apoyo de la maestra Marta,
la realidad fuera del aula parecía querer detenerlo a cada paso. En los patios, las risas de los otros niños se volvían cuchillos que atravesaban su confianza. Algunos compañeros lo llamaban pobre o raro, y él aprendió a guardar silencio para evitar peleas o humillaciones. La timidez de Carlos no era solo una característica, sino un escudo que lo protegía de un mundo que parecía no quererlo. Cada insulto y cada mirada de desprecio era una herida que, aunque invisible, dolía profundo. Pero Marta no permitía que esos ataques definieran a Carlos. En cada oportunidad, recordaba que detrás de esa piel endurecida había un niño con un corazón vulnerable y lleno de sueños. Ella lo defendía discretamente, pero sobre todo lo animaba a no dejar que las palabras de otros marcaran su valor. Un día, durante la clase de matemáticas, un grupo de niños comenzó a burlarse de Carlos porque no pudo resolver un problema rápido. Las risas se hicieron fuertes, y él sintió que todo el salón se cerraba sobre él. Las mejillas le ardían de vergüenza y frustración. Sin embargo, Marta intervino con firmeza. Sin levantar la voz, les recordó que cada uno tiene su propio tiempo para aprender y que el respeto es algo que todos merecen. Ese momento fue un pequeño acto de valentía que dejó en claro que Carlos no estaba solo. A pesar de estas dificultades, Carlos continuaba llegando temprano a la escuela, siempre con la esperanza de que algo bueno sucediera. Su refugio era la biblioteca, donde podía perderse entre las páginas de libros viejos y descubrir mundos que jamás imaginó. Allí, la imaginación de Carlos se expandía, y con cada historia que leía, su deseo de salir adelante crecía más. Pero el desafío más grande no estaba en la escuela, sino en su casa. La pobreza golpeaba fuerte, y la responsabilidad de ayudar a su madre era una carga pesada para un niño. Cada día, después de clases, Carlos trabajaba ayudando en pequeñas labores para ganar algo de dinero, ya fuera vendiendo golosinas o haciendo mandados para los vecinos. A veces llegaba a la escuela cansado y con hambre, pero nunca dejó que eso lo detuviera. Marta conocía esa realidad y por eso su apoyo iba más allá de la enseñanza. Ella se aseguraba de que Carlos tuviera algo para comer durante el día, y cuando podía, le prestaba libros para que continuara estudiando en casa. Su dedicación era silenciosa, casi invisible, pero fundamental para que Carlos no se sintiera abandonado. Lo que más impactaba a Marta era la perseverancia de Carlos. Nunca se quejaba, nunca buscaba excusas. A pesar de todo, mantenía viva la chispa de la esperanza. Ella veía en él una fuerza interior que iba más allá de la pobreza y la tristeza, y eso la motivaba a seguir luchando a su lado. Un día, Marta decidió organizar una pequeña ceremonia en la escuela para reconocer el esfuerzo de los estudiantes más dedicados. Cuando anunció que Carlos recibiría un premio especial por su constancia y superación, la sorpresa fue general. Muchos no podían creer que ese niño silencioso y retraído pudiera destacar entre tantos. Carlos subió al escenario con la mirada baja, pero con un orgullo contenido. Fue un momento pequeño, pero para él significó mucho. Sentía que, por primera vez, su trabajo y sus sueños tenían valor ante los ojos de los demás. Marta estaba allí, sonriendo, orgullosa de haber apostado por él cuando nadie más lo hizo. Sin embargo, a pesar de estos logros, la lucha interna de Carlos no desapareció. Había días en los que la tristeza y la inseguridad regresaban, cuando la voz de los demás parecía más fuerte que su propia confianza. Pero cada vez que eso pasaba, recordaba las palabras de Marta, su mirada firme y su apoyo incondicional. La maestra le había enseñado que no importaba cuántas veces cayera, lo importante era levantarse una vez más. Que el éxito no se medía solo en premios o dinero, sino en la capacidad de seguir adelante pese a las adversidades. Esa lección quedó grabada en el corazón de Carlos, y fue la que le permitió seguir soñando. En medio de todo, Carlos empezó a imaginar un futuro distinto, uno en el que él podría ayudar a otros niños que, como él, se sentían olvidados o invisibles. Esa idea comenzó a crecer lentamente, alimentada por la confianza que Marta había sembrado en él,
y por las experiencias duras que sabía que debía superar. Así, entre risas falsas, miradas esquivas y momentos de soledad, Carlos seguía adelante. No era el niño más fuerte ni el más popular, pero tenía algo más valioso: la esperanza y el apoyo de una maestra que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Un gesto pequeño puede cambiar una vida para siempre. Marta lo sabía muy bien. Ella entendía que no necesitaba hacer grandes discursos ni promesas vacías para transformar el destino de Carlos, sino simplemente creer en él y mostrarle que alguien estaba de su lado, sin importar las circunstancias. Esa fe silenciosa, ese apoyo constante, fue lo que empezó a construir un puente invisible entre el niño tímido y su futuro brillante. Cada tarde, después de que las luces del aula se apagaban y el ruido del recreo desaparecía, Marta esperaba a Carlos en su escritorio. Mientras otros niños corrían a sus casas, él se quedaba para repasar las lecciones, hacer tareas o simplemente hablar con alguien que lo escuchara de verdad. Marta nunca lo presionaba, solo lo acompañaba, le daba confianza y sobre todo, lo hacía sentir importante. Una tarde lluviosa, cuando parecía que el ánimo de Carlos estaba por quebrarse, Marta le llevó un cuaderno nuevo. No era un cuaderno cualquiera. Tenía una cubierta con colores brillantes y páginas en blanco listas para llenarse con sus ideas, sueños y planes. «Este cuaderno es para ti, Carlos», le dijo con una sonrisa. «Aquí puedes escribir todo lo que quieras ser, todo lo que quieres lograr. No importa lo difícil que parezca, yo creo que tú puedes». Carlos tomó el cuaderno con manos temblorosas. Por primera vez, alguien le ofrecía un regalo que no era solo material, sino lleno de significado. Ese cuaderno se convirtió en su refugio, un lugar donde comenzó a plasmar sus sueños más grandes sin miedo a ser juzgado. Cada palabra que escribía era un paso hacia adelante, una promesa que hacía en silencio a sí mismo. Marta también le enseñó que el éxito no era solo una cuestión de talento, sino de disciplina y esfuerzo. Los sueños se construyen con trabajo constante, le decía, y cada pequeño logro es una victoria que debes celebrar. Ella lo animaba a no tener miedo de equivocarse, porque las caídas no significan fracaso, sino aprendizaje. Poco a poco, Carlos empezó a cambiar. Su mirada dejó de esconderse y empezó a mostrar un brillo nuevo, un fuego interno que nadie había visto antes. Ya no era solo el niño callado que caminaba con la cabeza baja, sino alguien que comenzaba a entender que podía transformar su realidad. Pero la transformación más importante no estaba en las notas ni en los premios, sino en la confianza que Carlos comenzó a tener en sí mismo. Gracias a Marta, entendió que su valor no dependía de la opinión de los demás ni de las circunstancias que lo rodeaban. Era una lección que llevaría consigo toda la vida. Marta también se convirtió en un ejemplo para Carlos. No solo era su maestra, sino un símbolo de dedicación y esperanza. Ella le mostraba que, aunque la vida fuera dura, siempre había una razón para luchar y seguir adelante. Esa fuerza silenciosa fue el motor que impulsó a Carlos en los momentos más difíciles. Una vez, cuando Carlos dudaba de sí mismo después de una mala nota en un examen, Marta se acercó y le dijo: «No eres tus errores. Eres lo que haces después de ellos». Esas palabras quedaron grabadas en su memoria y le dieron el valor para seguir intentándolo, sin rendirse jamás. Con el tiempo, el vínculo entre Carlos y Marta se fortaleció. Más allá de la relación tradicional entre maestro y alumno, se creó una amistad profunda basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Marta no solo enseñaba, sino que también aprendía de la valentía y la humildad de Carlos. Esa amistad silenciosa fue un faro en la oscuridad para Carlos. Cuando las dificultades en casa aumentaban, cuando las voces de los compañeros volvían a herirlo, cuando la incertidumbre del futuro parecía demasiado pesada, el recuerdo del apoyo de Marta lo sostenía. Marta nunca buscó reconocimiento ni premios por su dedicación. Para ella, ver a Carlos crecer y avanzar era la mayor recompensa. Sabía que ese niño podía romper el círculo de pobreza y falta de oportunidades si alguien le daba una oportunidad y creía en su potencial.
Lo que comenzó como un pequeño gesto, una palabra de aliento, una sonrisa sincera, se convirtió en el cimiento de un cambio profundo. Carlos no solo aprendió matemáticas o literatura, sino la lección más valiosa de todas, que la fe en uno mismo y el apoyo de los demás pueden transformar vidas. Y así, entre esas tardes en el aula vacía y esas palabras llenas de esperanza, Carlos comenzó a escribir una historia diferente. Una historia que nadie esperaba, pero que estaba destinada a sorprender a todos. Todo gracias a una maestra que se negó a rendirse y a un niño que aprendió a creer. El camino hacia el éxito no fue fácil ni rápido para Carlos. Cada día estaba lleno de desafíos que parecían más grandes que él mismo. La pobreza en su casa, la presión de ayudar a su madre, las miradas y palabras que intentaban derribar su autoestima, todo eso pesaba como una mochila invisible que llevaba a la espalda. Sin embargo, algo dentro de Carlos se negaba a rendirse. Era esa voz interior, alimentada por las palabras y la fe de Marta, la que lo impulsaba a seguir adelante, a luchar contra todo pronóstico. Las tardes después de la escuela se convertían en un campo de batalla silencioso. Mientras otros niños disfrutaban de su tiempo libre, Carlos dedicaba horas a estudiar, a repasar lo que Marta le había enseñado y a buscar maneras de mejorar. Sabía que cada minuto invertido era una inversión en su futuro, un paso hacia el sueño que poco a poco iba tomando forma en su mente. Pero no era solo el estudio lo que lo mantenía firme, era la esperanza que Marta había sembrado en su corazón. Marta, por su parte, seguía siendo su faro en medio de la tormenta. Cada vez que Carlos sentía que la desesperanza lo vencía, ella estaba allí con una palabra oportuna, un gesto de apoyo o simplemente una mirada que decía «Yo creo en ti». Esa confianza inquebrantable era el refugio que Carlos necesitaba para resistir y continuar. No importaba lo difícil que fuera la situación, él sabía que no estaba solo. La escuela se convirtió en un espacio donde Carlos encontró sentido y propósito. Cada examen aprobado, cada tarea entregada con dedicación, era una pequeña victoria que lo acercaba a ese futuro que imaginaba. Y aunque las burlas y las críticas seguían presentes, él había aprendido a ignorarlas, a no permitir que esas voces externas definieran quién era. Su valor ya no dependía de la aprobación de los demás, sino de la convicción que tenía en sí mismo. Una vez, durante un examen importante, Carlos sintió que todo estaba en su contra. Su mente se llenó de dudas y miedo, pero recordó las palabras de Marta: el miedo es solo un paso hacia adelante, no un muro que te detiene. Inspirado por esa frase, respiró profundo, enfocó su atención y respondió con determinación. Cuando recibió la nota días después, supo que su esfuerzo había valido la pena. Fue una prueba de que podía superar cualquier obstáculo si mantenía la fe y el trabajo constante. Además, Carlos comenzó a compartir sus sueños con otros, algo que antes le daba miedo. Contaba a sus compañeros que quería estudiar una carrera, ser alguien que pudiera ayudar a su familia y a su comunidad. No todos creían en él, pero eso ya no le importaba. Él sabía que su camino no era fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo sin importar el tiempo que tomara. En casa, las dificultades seguían siendo grandes. Las necesidades económicas y las preocupaciones familiares no desaparecían, pero Carlos había aprendido a usar esas dificultades como combustible para su determinación. Quería demostrar que, aunque el origen no define el destino, el esfuerzo sí puede cambiar el rumbo de la vida. Marta, consciente de las cargas que Carlos llevaba, hizo todo lo posible para aliviar su camino. Le conseguía libros, materiales y hasta momentos para descansar cuando veía que estaba agotado. Más que una maestra, se convirtió en una mentora y en una amiga que cuidaba no solo de su educación, sino también de su bienestar emocional. El esfuerzo de Carlos no pasó desapercibido. Otros maestros comenzaron a notar su cambio, su dedicación y la fuerza que emanaba de su voluntad. Poco a poco, fue ganando respeto y admiración, no solo por sus calificaciones, sino por su espíritu de lucha. Pero el verdadero cambio estaba en el interior de Carlos.
La inseguridad que antes lo paralizaba se transformó en confianza. La tristeza y el miedo dejaron espacio para la esperanza y la valentía. Cada desafío superado era una muestra de que podía construir una vida diferente, una vida llena de oportunidades y propósito. La historia de Carlos no era solo un relato de superación personal, sino un ejemplo de cómo el apoyo y la creencia de alguien más pueden ser la diferencia entre rendirse o seguir soñando. Marta no solo le enseñó matemáticas o gramática, le enseñó a creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Con cada día que pasaba, Carlos se acercaba más a ese futuro que alguna vez solo fue un sueño lejano. Pero lo más importante no era el destino, sino el camino que estaba recorriendo con valentía, acompañado por la fe y el amor de una maestra que nunca dejó de creer en él. Pasaron los años, y Carlos crecía no solo en estatura, sino también en sueños y determinación. La escuela ya no era ese lugar de miedo y soledad que había conocido en su infancia. Gracias a la guía de Marta, se había convertido en un estudiante destacado, reconocido por su esfuerzo y por la forma en que enfrentaba cada obstáculo. Pero lo más importante no eran los premios ni las calificaciones, sino la transformación interna que lo preparaba para enfrentar un mundo mucho más complejo que aquel aula. La relación entre Carlos y Marta se había fortalecido con el tiempo, pero también se había vuelto más profunda. Ya no era solo la maestra y el alumno, sino dos almas que compartían un vínculo irrompible. Marta veía en Carlos no solo al joven que ayudaba, sino al hombre que estaba a punto de romper cadenas y abrir puertas para quienes vinieran después. En uno de esos días inolvidables, Marta recibió una noticia que cambiaría la vida de ambos. Carlos había sido aceptado en una universidad prestigiosa, una oportunidad que parecía casi imposible cuando miraban atrás y recordaban las dificultades que enfrentó. La emoción llenó el aula cuando Marta le entregó la carta de aceptación. No cabía duda. El niño que una vez dudó de sí mismo ahora tenía ante sí un futuro brillante y prometedor. Pero no todo fue fácil. El orgullo y la felicidad de Carlos iban acompañados de una sombra de miedo y responsabilidad. Sabía que estudiar una carrera universitaria implicaba sacrificios y que su familia dependía de él más que nunca. La incertidumbre sobre cómo lograría costear esa nueva etapa lo mantenía despierto algunas noches. Sin embargo, Marta estaba allí para recordarle que no estaba solo y que podía contar con ella en cada paso. Durante esos meses, la preparación para la universidad fue intensa. Carlos dedicaba largas horas a estudiar, buscar becas y trabajar en empleos temporales para reunir el dinero necesario. La carga era pesada, pero la esperanza y la convicción que Marta había sembrado en su interior lo sostenían. Ella no solo lo ayudaba con consejos académicos, sino que también lo motivaba a cuidar su salud y bienestar para no agotarse. A pesar de las dificultades, Carlos nunca perdió de vista su objetivo. Recordaba las palabras de Marta cada vez que el cansancio o la desesperanza amenazaban con vencerlo. «Eres más fuerte de lo que crees», le decía ella. «Cada obstáculo es una oportunidad para demostrar de que estás hecho». El día en que Carlos terminó la escuela secundaria fue una mezcla de emociones. La alegría de haber llegado tan lejos, el orgullo de sus logros y el temor por lo que vendría. En la ceremonia, Marta fue invitada a hablar y con la voz temblorosa de emoción, recordó a todos la importancia de creer en los jóvenes, de darles una mano cuando la vida parece difícil. Carlos escuchó cada palabra con el corazón lleno de gratitud. Sabía que no habría llegado hasta allí sin ella. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno de sueños: «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Ahora voy a luchar para que nadie más se sienta solo». La aceptación en la universidad fue el comienzo de un nuevo capítulo lleno de retos. Aunque el camino estaba lejos de ser fácil, Carlos se enfrentaba cada día con la fuerza de quien sabe que no puede rendirse. Marta seguía siendo su apoyo incondicional, su consejera y su amiga. La distancia física no rompió ese lazo, que se fortalecía con llamadas, mensajes y visitas cuando era posible. Mientras estudiaba, Carlos no olvidaba sus raíces ni a la escuela donde todo empezó. Sabía que su misión no solo era para él, sino para todos los niños y jóvenes que,
como él, necesitaban una oportunidad. Por eso, empezó a involucrarse en proyectos sociales y becas para estudiantes de bajos recursos, decidido a devolver lo que alguna vez recibió. La historia de Carlos era más que un cuento de superación personal. Era un testimonio vivo de que con fe, apoyo y esfuerzo se pueden romper barreras que parecían infranqueables. Marta había sembrado en él una semilla que ahora florecía en acciones y sueños que inspiraban a otros. En cada paso que daba, Carlos llevaba consigo la imagen de aquella maestra que nunca dejó de creer, que vio en un niño perdido el potencial de un hombre extraordinario. Y aunque el camino seguía siendo largo, sabía que con esa luz siempre brillaría más fuerte, iluminando no solo su futuro, sino el de muchos que aún esperan una oportunidad. El tiempo pasó, y Carlos ya no era aquel niño tímido y reservado que caminaba con la cabeza baja por los pasillos de su antigua escuela. Se había convertido en un joven decidido, lleno de sueños y proyectos, pero siempre con la humildad que lo caracterizaba. A pesar de sus logros, jamás olvidó sus raíces ni a la persona que creyó en él cuando nadie más lo hizo, Marta. Un día, mientras estudiaba en la universidad, Carlos recibió una llamada inesperada. Era Marta. Su voz sonaba emocionada y a la vez nerviosa. Le contó que la escuela donde él había crecido estaba en riesgo de cerrar por falta de recursos. La noticia golpeó a Carlos con fuerza. Esa escuela, donde había encontrado un refugio y una oportunidad, estaba en peligro. No podía permitir que eso sucediera. Sin dudarlo, Carlos decidió que tenía que hacer algo para ayudar. Sabía que no podía hacerlo solo, pero estaba dispuesto a mover cielo y tierra para salvar ese lugar que significaba tanto para él y para tantos otros niños que, como él, necesitaban una mano amiga. Organizó reuniones con antiguos compañeros, maestros y amigos que habían escuchado su historia. Juntos, comenzaron a buscar formas de recaudar fondos y dar visibilidad a la situación de la escuela. Carlos aprovechó sus contactos en la universidad y en la comunidad para lanzar campañas de ayuda, organizó eventos culturales y deportivos, y no dejó de contar su historia para motivar a otros a sumarse a la causa. Cada día era una batalla. Las responsabilidades de la universidad, los trabajos temporales para ayudar a su familia, y ahora la misión de salvar la escuela, lo tenían agotado, pero nunca perdió el ánimo. Marta era su principal apoyo y consejera. En cada llamada, le recordaba la importancia de perseverar y de creer en el poder de la comunidad. La campaña fue creciendo, y poco a poco la atención mediática empezó a llegar. Las historias de antiguos alumnos que habían cambiado sus vidas gracias a esa escuela comenzaron a salir a la luz. Carlos se convirtió en una voz fuerte y firme, mostrando que el cambio es posible cuando se trabaja en conjunto. Una noche, después de un evento de recaudación, Carlos caminó por los pasillos de la escuela. Las paredes, marcadas por el tiempo, parecían contar historias de lucha, esperanza y sueños. Pensó en Marta, en su dedicación, en las palabras que le dijeron tantas veces, nunca dejes de creer. Y allí, en ese instante, sintió que toda su lucha tenía sentido. Sin embargo, no todo era fácil. Los obstáculos económicos seguían siendo grandes, y algunos sectores se mostraban escépticos ante la idea de mantener una escuela con tantas carencias. Carlos enfrentó críticas, dudas y momentos de cansancio, pero siempre encontró en Marta y en su propio recuerdo la fuerza para seguir. Finalmente, después de meses de esfuerzo, la noticia llegó: la escuela se salvaría. Gracias a la unión de la comunidad, la ayuda de antiguos alumnos y el trabajo incansable de Carlos y Marta, lograron asegurar los recursos necesarios para mantener las puertas abiertas. Fue un triunfo colectivo, pero sobre todo un triunfo del espíritu humano que no se rinde. La celebración fue emotiva. Carlos, rodeado de sus antiguos maestros, compañeros y nuevos estudiantes, sintió que ese logro era mucho más que un triunfo personal. Era la confirmación de que el apoyo, la fe y la perseverancia pueden cambiar realidades. En medio de la alegría, Marta tomó la palabra y dijo: esta escuela es prueba viviente de que cuando creemos en alguien, ese alguien puede transformar el mundo. Sus palabras resonaron en cada corazón presente, recordando que la verdadera educación va más allá de los libros, es también creer en el potencial de cada niño. Carlos miró a su alrededor y sintió una mezcla de orgullo y humildad.
Sabía que su camino aún no terminaba, pero estaba listo para lo que viniera. Había aprendido que los sueños no se cumplen solos, sino con esfuerzo, apoyo y mucha fe. Esa noche, mientras cerraba los ojos, recordó su primer día en esa escuela, cuando Marta le ofreció su apoyo sin condiciones. Ahora, años después, era él quien devolvía ese gesto, demostrando que una semilla de esperanza puede crecer y florecer incluso en los terrenos más difíciles. La historia de Carlos y Marta era un ejemplo vivo de que, con alguien que crea en ti, ningún sueño es imposible. Y aunque la vida presentara nuevas pruebas, él sabía que siempre habría alguien dispuesto a acompañarlo en el camino. La vida de Carlos había cambiado radicalmente, pero había algo que nunca cambió: su compromiso con esa escuela que fue su cuna, su refugio y el lugar donde alguien creyó en él cuando nadie más lo hizo. Ahora, convertido en un joven con un futuro prometedor, sentía la responsabilidad de devolver lo que había recibido, y sabía que su historia podía inspirar a muchos otros. Un día, mientras organizaba una reunión con antiguos alumnos para seguir fortaleciendo la escuela, Carlos recibió una invitación inesperada. Era un evento en la ciudad donde varios líderes y empresarios se reunían para apoyar causas sociales. Carlos fue invitado a contar su historia y hablar sobre la importancia de creer en los jóvenes y apoyar la educación. Sentía nervios, pero también una profunda responsabilidad. Llegó el día del evento, y cuando subió al escenario, miró a la audiencia llena de rostros desconocidos. Por un momento, recordó aquellos días difíciles, cuando apenas lograba levantar la mirada. Pero luego pensó en Marta, en sus palabras y en todo lo que había superado. Respiró profundo y comenzó a hablar con el corazón abierto. Narró su infancia, las dificultades, el abandono, y sobre todo, la fe inquebrantable de su maestra que cambió el rumbo de su vida. Habló de cómo un simple acto de creer puede transformar no solo a una persona, sino a toda una comunidad. Su historia conmovió a muchos, y al terminar, recibió un aplauso sincero que le llenó el alma. Pero la sorpresa no terminó ahí. Uno de los empresarios, visiblemente emocionado, se acercó a Carlos y le ofreció apoyo para ampliar los programas de becas y mejorar la infraestructura de la escuela. Era la oportunidad que Carlos había estado esperando para dar un salto más grande y asegurar un futuro digno para cientos de niños. La noticia corrió rápido, y la escuela empezó a transformarse. Nuevas aulas, mejores materiales, talleres extracurriculares y actividades que antes parecían un sueño comenzaron a hacerse realidad. Carlos veía con orgullo cómo ese pequeño lugar que una vez fue un refugio para él se convertía en un espacio lleno de vida y esperanza para toda la comunidad. Pero con el éxito llegaron también nuevos retos. La responsabilidad de gestionar proyectos, mantener la transparencia y cumplir con las expectativas no era fácil. Carlos tuvo que aprender a liderar, a tomar decisiones difíciles y a manejar la presión. Sin embargo, cada dificultad era una oportunidad para crecer y demostrar que su compromiso era verdadero. Marta, siempre presente, fue su consejera en esos momentos. Le recordaba que el liderazgo no solo es tomar decisiones, sino también escuchar, entender y ser un ejemplo para quienes lo siguen. No olvides de dónde vienes y a quién representas, le decía con sabiduría. Mientras tanto, Carlos nunca perdió la conexión con los estudiantes. Visitaba las aulas, escuchaba sus historias, compartía sus sueños y les transmitía la misma fe que Marta había sembrado en él. Sabía que su mayor legado no eran las becas ni las aulas nuevas, sino la esperanza y la convicción de que ellos también podían cambiar sus vidas. Un día, durante una charla con los estudiantes, una niña tímida le preguntó: ¿cómo hiciste para no rendirte cuando todo parecía imposible? Carlos sonrió y respondió: porque alguien creyó en mí cuando yo no podía creer en mí mismo. Y esa fe me dio fuerzas para seguir adelante. Ahora, quiero ser esa persona para ustedes. La escuela se convirtió en un símbolo de transformación y esperanza en la comunidad. Las historias de éxito comenzaron a multiplicarse, y Carlos se sentía orgulloso de ver cómo los niños y jóvenes se atrevieron a soñar más allá de sus circunstancias. Sin embargo, en medio de todo ese éxito, Carlos nunca olvidó la lección más importante: la humildad y la gratitud.
Sabía que su camino no lo había recorrido solo y que detrás de cada logro había personas que habían creído en él, especialmente Marta. Una tarde, mientras revisaban juntos los planes para un nuevo proyecto educativo, Marta le confesó que estaba orgullosa, no solo por lo que había logrado, sino por la persona en la que se había convertido. Carlos, conmovido, comprendió que ese vínculo era la verdadera riqueza de su historia. Y aunque el futuro todavía guardaba incertidumbres y desafíos, Carlos estaba listo para enfrentarlos con la misma fuerza y fe que lo habían acompañado desde el principio. Porque sabía que cuando alguien cree en ti, no hay límite para lo que puedes lograr. Llegó el día que Carlos nunca imaginó que viviría. Regresar a su antigua escuela, no como alumno, sino como un hombre realizado, lleno de éxitos y sueños cumplidos. Las puertas que una vez parecían tan pequeñas y lejanas ahora se abrían de par en par, iluminadas por un futuro lleno de posibilidades. Pero, más allá de los logros materiales, lo que más anhelaba era reencontrarse con Marta, la mujer que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Al entrar al aula, el aire estaba cargado de nostalgia y emoción. Los recuerdos inundaron su mente. Las largas horas de estudio, las risas, las lágrimas y las palabras de aliento que nunca olvidaría. Cada rincón de esa escuela guardaba una historia, una esperanza, un sueño. Y ahora, él era la prueba viva de que esos sueños pueden hacerse realidad. Marta lo esperaba en la entrada, con una sonrisa cálida y los ojos brillantes de emoción. Cuando se vieron, no hicieron falta palabras. Sus miradas lo dijeron todo. Carlos sintió que el tiempo se detenía, y en ese instante comprendió que todo esfuerzo, todo sacrificio, había valido la pena. Ella lo abrazó fuerte, como si quisiera transmitirle toda la energía que había guardado para él durante tantos años. Sabía que llegarías hasta aquí, le susurró. Siempre supe que tenías algo especial. Carlos, con la voz quebrada por la emoción, respondió, nunca hubiera llegado sin usted. Juntos recorrieron los pasillos, ahora llenos de vida y de nuevos sueños. Carlos mostró orgulloso a Marta las mejoras que habían logrado gracias a la ayuda de la comunidad y el apoyo que había recibido. Nuevas aulas, áreas de estudio, espacios recreativos, todo un cambio radical que parecía imposible años atrás. Mientras caminaban, se encontraron con estudiantes que miraban a Carlos con admiración y esperanza. Él los animaba a soñar en grande, a no rendirse nunca, a creer que ellos también podían cambiar su destino. Sabía que su historia era una luz en medio de la oscuridad para muchos de ellos. En ese momento, Carlos sintió la responsabilidad que llevaba en sus hombros. Su vida ya no solo le pertenecía a él, sino a todos esos jóvenes que veían en él un ejemplo. Sabía que debía seguir trabajando para que nadie se sintiera abandonado o sin oportunidades. La ceremonia en la escuela fue un evento emotivo. Marta fue reconocida por su labor incansable y por la fe que siempre tuvo en sus alumnos. Carlos, con palabras llenas de humildad, habló sobre el poder transformador de la educación y del amor que una persona puede dar para cambiar una vida. Al terminar, muchos padres y estudiantes se acercaron para agradecerles. Historias de lucha, sacrificio y esperanza llenaron el ambiente, demostrando que esa escuela era mucho más que un edificio. Era un hogar, un lugar donde los sueños nacen y crecen. Más tarde, Carlos y Marta se sentaron en el patio, recordando los momentos difíciles y las pequeñas victorias que los habían llevado hasta allí. ¿Recuerdas cuando me dijiste que podía lograrlo?, preguntó Carlos con una sonrisa. Sí, respondió Marta, pero nunca fue solo cosa mía. Tú creíste en ti mismo, y eso fue lo que hizo la diferencia. Carlos asintió, consciente de que esa creencia había sido la llave para abrir puertas y derribar muros. Y aunque su camino todavía tenía muchos capítulos por escribir, sabía que nunca estaría solo mientras mantuviera viva esa fe. Antes de despedirse, Marta le entregó un pequeño cuaderno. Es para que sigas escribiendo tu historia y la de muchos otros que vendrán después. Nunca olvides que cada palabra tiene poder. Carlos cerró el cuaderno con gratitud, con la certeza de que su misión apenas comenzaba. Mientras salía de la escuela, miró una vez más hacia atrás y sonrió. Esa escuela, esa maestra y esa historia habían cambiado su vida para siempre. Porque en la vida, a veces,
Todo lo que una persona necesita es alguien que crea en ella. Y cuando eso sucede, no hay sueño imposible ni camino demasiado largo. Carlos sabía que esa fe lo había llevado a donde estaba, y que ahora le tocaba a él ser esa luz para los demás.